El diario El País reveló cómo Alfredo del Mazo, el actual gobernador del Estado de México, ocultó dinero en un paraíso fiscal y cómo su primo Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, hizo lo posible para evitar que la justicia de Andorra dé con el ahora gobernador priista. Antes de convertirse en gobernador del Estado de México, el priista y primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, ocultó 1.5 millones de euros en Andorra durante el 2012, cuando era un paraíso fiscal. En aquel año, el también hijo de dos exgobernadores del Estado de México era el alcalde de Huixquilucan y enfilaba su carrera política para convertirse también en mandatario estatal. Este video lo voy a dividir en tres partes. El primero respecto del dinero que ocultó Alfredo del Mazo, de acuerdo con el diario El País. El segundo, con la reacción de las autoridades mexicanas de entonces el presidente Enrique Peña Nieto. Y el tercero, la respuesta de Alfredo del Mazo a esta investigación. Comienzo con el caso de la investigación misma, publicada por el diario El País hace apenas unas horas. Alfredo del Mazo, de acuerdo con la investigación periodística, fue nombrado representante de una sociedad instrumental holandesa llamada Abeodan Corporation, sin que los mexicanos nos enteremos, sin que los mexiquenses se enteren, sin reportarlo a ninguna autoridad, ni en sus declaraciones 3 de 3, ni nada. Allí comienza la historia, porque a través de esta sociedad holandesa se abrió una cuenta en la banca privada de Andorra. Una cuenta que fue abierta en el 2012, cuando Andorra era considerado un paraíso fiscal. Es decir, que no estaban protegidos, estaban protegidas las personas que abrían las cuentas, y pues independientemente del origen, si es lícito o ilícito, pues podían guardar ahí y ocultar allí sus recursos. El diario habla de que Alfredo del Mazo ocultó en una cuenta de aquel país 1.5 millones de euros. Posteriormente, destaca el diario español que el dinero depositado no fue declarado en la 3 de 3 de Alfredo del Mazo en el año 2017. Recordemos que en el 2017 se renovó la gubernatura en el Estado de México. Alfredo del Mazo fue el candidato del PRI y en medio de una polémica impresionante, de una elección muy cochina, muy sucia, pues fue declarado ganador de la gubernatura. En esa contienda, Alfredo del Mazo no reportó ni que tenía 1.5 millones de euros, ni que tenía una cuenta en Andorra, ni que tampoco era representante de una sociedad instrumental en Holanda. Y tampoco reportó otro dato, que es o que era accionista de una empresa de estacionamientos en México, una empresa que se llama Pumasa. Paréntesis con esto, o mejor dicho, el tema de Pumasa lo voy a abordar, a desarrollar más adelante. Pero bueno, tampoco lo reportó. El diario, la investigación señala que Alfredo del Mazo le reportó o ya sea o Alfredo del Mazo o algún representante, pero vaya, a nombre de Alfredo del Mazo, le reportaron al Banco de Andorra que el objetivo era depositar en realidad o mover a través de la cuenta 4.5 millones de euros, de los cuales 2 millones y medio iban a provenir de una cuenta de un banco suizo, que también era considerado un paraíso fiscal. Posteriormente, el Banco de Andorra se dio a la tarea de investigar el origen lícito del dinero que estaba depositado en la cuenta de Alfredo del Mazo. Existe, como parte de este banco, existe el Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales, que trabaja con el objetivo de asegurarse que sus clientes están metiendo dinero de origen lícito. El problema, si bien la intención puede parecer buena, puede parecer interesante, el problema es que la información que recaba este comité, la investigación que realiza, lo hace exclusivamente con información de sus clientes. Prácticamente va con el político que ha metido dinero ilícito y le pregunta, oye, ¿tu dinero es lícito? Y le van a responder, obviamente que sí. Y le dice, dame tus pruebas. El cliente bancario da las pruebas que quiera
Y hasta ahí acaba la investigación del banco. Ocurrió eso en el caso de Alfredo del Mazo y pues tuvo que comprobar el origen lícito de ese dinero. Sin embargo, años más tarde, en el 2015, el banco fue intervenido por blanqueo de capitales, principalmente hecho por políticos. De tal forma que mientras las autoridades, ahora sí, del gobierno de Andorra investigaban al banco, la cuenta de Alfredo del Mazo fue congelada. La justicia investigó al ahora gobernador del Estado de México durante 2 años. Y fue necesario que Alfredo del Mazo demostrara nuevamente, pero ahora con más pruebas, a la justicia de Andorra que el dinero tenía un origen lícito. Finalmente, después de esos 2 años de investigación, los reportes de aquel país señalan que ya fueron liberadas las cuentas del ahora gobernador mexiquense. Pero ahí es en donde entra precisamente la segunda parte de este video, que es el actuar de las autoridades mexicanas. ¿Qué ocurrió mientras estaba congelada la cuenta de Alfredo del Mazo y ya el gobierno investigaba al banco y a sus clientes? En el 2018, el gobierno de México, entonces de Enrique Peña Nieto, decidió abrir una investigación sobre este tema y sobre otros temas relacionados con otros políticos del PRI. En esa serie de investigaciones, cuyo número no precisa el diario, ni tampoco dice cuáles son esos otros políticos del PRI, ni investigaciones de qué tipo, pero bueno, señala que en esa oleada de investigaciones, el gobierno de Peña Nieto emitió documentos llamados de no ejercicio de la acción penal. Es decir, un documento en donde dice a este político priista no lo estamos investigando porque no hemos encontrado nada ilegal en su actuar. Y una de estas notas la envió a la justicia de Andorra, pues para tratar de comprobar que Alfredo del Mazo era inocente, al menos en México. Esta nota fue enviada a través de un fiscal mexicano a aquel país. Lo que explicó el gobierno y lo que explicó también Alfredo del Mazo para poder librar la investigación en su contra es que en el año 2012 Alfredo del Mazo era alcalde de Huixquilucan cuando abrió la cuenta en Andorra y que tenía el 10% de acciones de una empresa dedicada a estacionamientos en México llamada Pumasa. ¿Recuerdan? Hace unos momentos lo mencioné. Aunque la información oficial no revela que Alfredo del Mazo sea accionista de Pumasa y a pesar de que en el 2017 tampoco declaró en la 3 de 3 durante la contienda por la gubernatura que sea accionista de esta empresa. Pumasa tiene las manos metidas en Chapultepec, en la Ciudad de México, con ciertos contratos. Y no nada más se investigó a Alfredo del Mazo, que como ya mencionaba, reportan que ya liberó las cuentas, sino también hay algunos socios bajo la lupa. Está Daniel Madariaga, con quien tiene ligada la cuenta bancaria y con quien también tuvo otras acciones también en Pumasa. Está también otro de los socios bajo la lupa es Vicente Eduardo Granielo Pérez. También mencionó la jueza de Andorra que solicitó, además de recibir esa nota de no acción penal por parte del gobierno de México, le pidió más información al gobierno mexicano sobre este tema para ampliar más la investigación en contra de Alfredo del Mazo, pero el gobierno mexicano siempre respondía con lo mismo, con la nota de no acción de ejercicio, con el no ejercicio de acción penal. De tal forma que la jueza que llevaba el caso allá en Andorra, Canolik Mingorance, emitió una queja en contra del gobierno mexicano, en específico en contra de la Procuraduría General de la República, diciendo que no estaba colaborando con la investigación judicial, que no estaba dando información, peticiones que le estaban haciendo. Esto fue lo que ocurrió en cuanto a las críticas y en cuanto a un trabajo de aparente encubrimiento hacia Alfredo del Mazo. ¿Qué respondió Alfredo del Mazo o qué ha respondido Alfredo del Mazo respecto de esta investigación? Hasta el momento en que estoy grabando, Alfredo del Mazo es un hecho que está enterado desde hace al menos 10 días de
que el diario El País iba a hacer esta publicación. Es obvio que él estaba enterado de las investigaciones, es obvio que estaba enterado de que le congelaron sus cuentas, es obvio que estaba enterado de lo que le respondió el gobierno de Peña Nieto a Andorra, pero ya desde hace 10 días, según el diario, contactó a Alfredo del Mazo y le hizo una serie de preguntas sobre este tema y no quiso responder, prefirió guardar silencio. Hasta el momento en que estoy grabando este video no ha respondido Alfredo del Mazo. Sin embargo, es cuestión de tiempo, más temprano que tarde, va a emitir una postura, toda vez que ya había sido advertido con anticipación de esta investigación. Como reflexión final, destaco la prudencia del diario porque si bien el gobierno mexicano apoyó a Del Mazo diciendo que no hay nada ilícito, lo cierto, lo indiscutible es que ocultó una serie de cosas que estuvo haciendo Del Mazo y que la ocultó ante los mexicanos y principalmente a los mexiquenses. Surgen muchas irregularidades, muchas dudas, muchos cuestionamientos que pues se tienen que comprobar, que confirmar, como por ejemplo también la actuación de la autoridad mexicana en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y allí viene también la duda. ¿Le pedirá el gobierno de Andorra a la nueva, ahora ya no Procuraduría, a la nueva Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Hertz Manero, le pedirá información sobre Alfredo del Mazo? Bueno, pues es pregunta indiscutible para el fiscal. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra al respecto. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Gracias por reventar el botón de like. Y para quienes ven el Caporal, la transmisión completa, vámonos con el siguiente tema.